En cuanto a las funciones mentales, decíamos que se llaman funciones mentales, que no tienen que ser funciones mentales superiores, porque no hay funciones mentales inferiores, solo hay funciones mentales. Entonces tenemos el primero, que sería el estado de despierto. Y este estado de despierto evalúa, o yo a través de esta evaluación voy a determinar, pues, si mi paciente está despierto, si está somnoliento, si mi paciente tiene estupor o si tiene coma. Y aquí hay algo interesante, que el estupor se puede clasificar en estupor superficial y estupor profundo. ¿Cómo puedo yo decir si es estupor superficial o profundo? Bueno, el paciente que está, al yo hacerle un estímulo nociceptivo, moviliza, localiza, retira, gesticula, tiene algún tipo de respuesta motora, se cataloga como estupor superficial. Pero si mi paciente no gesticula, no tiene ninguna alteración motora o ninguna respuesta motora, pero al aplicar ese estímulo se taquicardiza, se hipertensa, hay alguna modificación en el monitoreo de sus signos vitales, entonces se puede catalogar como un estupor profundo. Si mi paciente, a pesar de ese estímulo nociceptivo, no modifica la frecuencia cardíaca, ni se hipertensa, ni pasa nada, entonces yo puedo catalogar a ese paciente como un paciente que está en coma. ¿Okay? Entonces, el paciente en coma no va a tener respuesta a taquicardia, ni gesticular, ni nada, ¿no? Si tiene algún tipo de respuesta motora, se va a catalogar como estupor superficial. Si hay cambios en el monitor, como un estupor profundo, y si no hay ningún cambio, pues vamos a catalogar como coma. En cuanto a la atención, bueno, atención se refiere a que cuando yo estoy interrogando a mi paciente, señor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y está al pendiente de lo que yo le estoy diciendo o lo que yo le estoy haciendo, pues bueno, en ese momento yo puedo catalogar que mi paciente está atento, ¿ok? Si no hay, pues no está atento. Entonces, esto no tiene mucha complicación. En cuanto a la orientación, pues debemos interrogar esa orientación en el tiempo, en el lugar en el que se encuentra el paciente y en la persona, ¿no? En si sabe quién es, cómo se llama. Y esto, entonces, yo puedo decir que mi paciente está orientado en tiempo, lugar y persona, o puede estar orientado únicamente en persona y no saber dónde está ni en qué fecha estamos. Que de repente a más de uno nos pasa, ¿no? Que no sabemos en qué fecha estamos. Ahora, otro elemento, todos estos que están aquí son criterios, son puntos o son ítems de las funciones mentales, ¿ok? Vamos a hablar ahora precisamente del habla. Y el habla se refiere a la forma en la que nosotros articulamos las palabras para poderlas emitir, ¿no? De repente se nos lengua la traba, media disártrica, ¿no? Se refiere a la articulación de las palabras. Entonces, cuando un paciente tiene problemas para articular las palabras, podemos denominar que a esta alteración se le denomina, pues, disartria, ¿ok? Disartria, que es diferente a cuando nosotros evaluamos el lenguaje. El lenguaje se refiere a esa capacidad que tiene la persona de estructurar una idea en su mente y poderla expresar. Entonces, ¿qué alteraciones podemos encontrar en el lenguaje? Podemos encontrar, hay varios tipos de afasia, pero las principales son afasia motora, afasia sensitiva y afasia global. En la afasia motora, el paciente no puede articular las palabras, no puede decir las cosas, pero me entiende bien. Es decir, yo le pido que me diga su nombre y no puede decir su nombre. O sea, sabe cómo se llama, pero no lo puede decir. Y yo le digo, abra los ojos, los abre. Levanta una mano, la levanta. O sea, me comprende muy bien, pero el problema está en que no puede emitir lo que está pensando. Esa es una afasia motora. En cambio, en una afasia sensitiva es al revés, ¿ok? Afasia motora, entonces, es cuando el paciente no puede expresar lo que quiere decir, pero me entiende bien y obedece órdenes.
Entonces, en la afasia sensitiva, el paciente puede estar hablando, pero no tener sentido lo que comenta y no me obedece órdenes. Yo le digo, a ver, señora, abra la boca y no abre la boca. Levante la mano, no levanta la mano. Señora, ¿cómo está? Sí, me pasó una vez. Y le decía, oye, señora, ¿le duele la cabeza? Sí. ¿Usted llegó hoy al hospital? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. Y yo, o sea, pensaba que me estaba contestando bien, pero cuando cambié las preguntas me di cuenta que me estaba diciendo algo que no era. Entonces, en la afasia sensitiva, el paciente o la paciente puede hablar, pero no tiene sentido lo que está diciendo y no comprende ni obedece órdenes. Y en el caso de la afasia global, ni entiende, ni habla, o sea, no hay ninguna de las dos respuestas. No comprende y tampoco puede emitir nada, ¿no? No puede comentar nada. Entonces aquí tenemos que la mayoría de los pacientes, de las personas, pues somos diestros, ¿no? Las personas zurdas son como una minoría, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes, entonces, como somos diestros la mayoría, pues la mayoría tenemos que nuestro hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo. Y entonces, si yo encuentro a un paciente con un problema de afasia motora, afasia sensitiva o afasia global, sin tener una tomografía de cráneo, yo sé que mi paciente está presentando un problema a nivel de su hemisferio izquierdo, si es diestro, ¿no? O más bien me quiere decir que su hemisferio dominante tiene un problema. ¿Sí se entiende esto? Entonces, si fuera zurdo, pues tal vez va a ser el hemisferio derecho, ¿verdad? Entonces, para los diestros, como el hemisferio dominante es el izquierdo, pues si yo encuentro un paciente diestro con afasia, esa afasia me traduce que mi paciente tiene un problema en ese hemisferio dominante. Y en el caso de las disartrias o problemas para articular las palabras, ¿cómo te llamas? Mariana. O sea, no puede articular bien las palabras, es como si hubiera comido hielo, habla arrastrado, pero tiene sentido lo que está diciendo, sabe lo que quiere decir, comprende bien. El único problema es la forma en la que articula las palabras. Y el hecho de que yo encuentre disartria en un paciente sin tener una tomografía de cráneo, yo ya estoy imaginando que mi paciente tiene un problema en el hemisferio derecho o en cerebelo, ¿ok? Entonces, esta exploración neurológica, estamos aquí hablando de funciones mentales, ya con esto me está orientando, pues, a cosas importantes, ¿verdad? Muy bien. Ahora, este término de nocias y praxias, alteraciones aquí, me traducen también manifestaciones o problemas en el hemisferio derecho, sobre todo a nivel parietal, ¿ok? A nivel parietal. ¿A qué se refiere esto de nocias y praxias? Nocias se refiere a la capacidad que tiene una persona de poder percibir un estímulo visual como lo es, o sea, poder percibir un estímulo visual, un estímulo auditivo, un estímulo táctil, así como tal, como un estímulo visual, como un estímulo auditivo y como un estímulo táctil, ¿ok? Y las praxias se refieren a la capacidad que tiene una persona de poder reproducir conductas aprendidas. Por decir, es una persona que ya se sabía amarrar las agujetas, pues un adulto se sabe amarrar las agujetas, se sabe abotonar una camisa y de repente no puede hacerlo, entonces a eso se le llama apraxia, ¿ok? Cuando el paciente tiene alteraciones aquí en las nocias y en las praxias, sin que yo tenga una tomografía de cráneo, yo puedo estar sospechando que mi paciente está cursando con un problema a nivel del hemisferio derecho, ¿no? Sobre todo de la región parietal. Entonces, disartrias, nocias y praxias me pueden traducir problemas en hemisferio derecho, ¿ok? ¿Qué otras evaluaciones hacemos para determinar cómo están las funciones mentales? Pues la memoria.
Y la memoria la podemos evaluar como una memoria remota, como una memoria reciente o una memoria antigua. Una memoria reciente, pues, se refiere a, pues, lo que desayunamos hoy, a lo que hicimos hace rato, y una memoria remota se refiere a lo que vivió el paciente en su infancia. Pueden tener problemas en alguna de estas dos. La abstracción se refiere a la capacidad de una persona, por ejemplo, de interpretar un refrán, ¿no? Podríamos determinarlo así como para recordarlo mejor. Si tiene algún problema para interpretar este tipo de situaciones, podríamos determinar que tiene problemas de abstracción. El juicio. El juicio se evalúa poniendo, por ejemplo, un escenario en el que yo le puedo decir a mi paciente, oiga, si usted viera a un niño en la orilla de la carretera, solito, y los carros están pasando muy rápido, ¿usted qué haría? Entonces, el juicio se refiere a la capacidad del paciente de poder decir, no, pues lo tomaría de la mano y lo llevaría del otro lado, o le diría que tuviera cuidado, no sé, a una cuestión lógica en un tipo de situación en la que tenga que tomar una decisión, como en este ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? En cálculo, pues normalmente se le pide a los pacientes que realicen restas. La literatura marcaba que podemos pedirle que del 100 vayan restando de 7 en 7 y luego dije, yo creo que tengo problemas de cálculo porque me empecé a trabar bien rápido. Entonces también depende de la capacidad intelectual o bueno, de la escolaridad del paciente, ¿verdad? Vamos a poner tal vez alguna resta, alguna suma, alguna ecuación, de acuerdo al nivel de escolaridad que tenga el paciente. Y el estado de ánimo, pues bueno, esto ya va un poquito más enfocado a las emociones del paciente. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estas funciones mentales, pues son bastantes. Y dejé aquí en color naranja, bueno, quizá debí haberme extendido hasta acá. Bueno, sí, hasta acá. En color naranja, como lo más importante de todos estos puntos, a lo que nosotros debemos ponerle más atención, a lo más habitual que debemos realizar, ¿no? Si tenemos todo el tiempo, si nos acordamos, pudiéramos o deberíamos hacer todo esto, ¿no?